cariño como postre, tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados. Es uno también me pregunto por qué 10 banderas. Si a diario nos quejamos de la vida, cuando muchos van... Pido que por un rato usted se ponga mis zapatos con todo y mi... Hola mi gente bonita de las intrigas de Gerberín. Hoy les traigo una historia que empieza con puro enredo y que huele a corrido desde lejos. Porque si algo tienen los traviesos de la sierra es que desde que aparecieron, nadie se puso de acuerdo ni en el año en que nacieron. Unos dicen que se formaron por allá del 2007, pero otras lenguas aseguran que fue en el 2009 cuando se armó el escuadrón completo. ¿Y entonces? Pues ahí arranca la primera intriga. ¿Cuándo empezó la travesura? Me pegó la gana y nada más por eso traje serenata. Lo que sí está claro es que 4 jóvenes del norte, con ganas de romperla en el regional mexicano, se juntaron para hacer ruido, y vaya que lo lograron. El líder y voz principal es Víctor Vicente Pérez Collantes, a quien todos conocen como Compa Chente. Él no solo canta, también compone, y según se cuenta, muchas de sus letras salen de recuerdos de su infancia, momentos bien vividos o medio sufridos. Así que si las rolas suenan a historias personales, pues es porque sí lo son. Como postre, tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados. Desde el principio, los traviesos apostaron por un estilo norteño alterado, con sabor a calle, corrido y experiencia de barrio. No buscaban sonar bonitos, buscaban sonar reales. En sus letras no hay metáforas rebuscadas, hay tiros, traiciones, carnalismo y mucha historia ruda que, se diga o no, conecta con su público. Pero ojo, que no todo fue éxito instantáneo. Al principio, como todo grupo que empieza sin disquera fuerte detrás, les tocó chambear duro, tocar en bailes de pueblo, arriesgarse a grabar por su cuenta y buscar el apoyo de la raza. Y pues yo, mis travesuras es lo que escribo, eso así me dice llamar. Y tiene varias. Y fue precisamente ese contacto directo con la gente el que les dio fuerza. Porque en el mundo del regional, si no conectas con el barrio, estás frito. Así que mientras unos los empezaban a ubicar como esos morros que cantan corridos bien pesados, otros decían que eran los nuevos traviesos del rancho. Y de ahí, con su estilo crudo y su imagen sin filtro, los traviesos de la sierra comenzaron a colarse en la escena regional como un grupo al que había que ponerle atención, o mínimo cuidarse de lo que cantaban. Y mi gente, antes de continuar, suscríbanse de una vez al canal y activen la campanita, porque aquí no contamos biografías, aquí sacamos los trapitos al sol, con nombre y apellido, y sin miedo al que dirán. Y ahora sí, vamos poniéndole nombre, cara y apodo a los fundadores de esta historia traviesa. Porque si algo ha tenido los traviesos de la sierra desde el inicio, es ese sello bien marcado de hermandad norteña, aunque con los años, la alineación se fue moviendo más que la fe de un político en campaña. Empecemos con el que es, sin discusión, el rostro y voz del grupo, Víctor Vicente Pérez Collantes, mejor conocido como Compa Chente. Es en el alma un dolor profundo. Él es el que le pone el alma a las letras y el que le mete el corazón a cada verso. Desde el arranque, se posicionó como el vocalista principal y compositor de la mayoría de las rolas. Sus canciones se sienten vividas, no inventadas, y eso le dio al grupo un sabor crudo que conectó con la raza desde el primer acorde. Compa Chente no solo canta, también narra, y eso, en el mundo del corrido, es oro puro. Luego sigue su inseparable carnal de cuerdas, Adrián Antonio García Cervantes, alias Compa Adrián, el guitarrista de planta. Mi nombre es Adrián, toco la guitarra, armonía, desde inicio con traviesos por ahí. Este compa ha estado desde el principio, firme como soldado en desfile. Su estilo en la guitarra le dio al grupo ese ritmo entre lo romántico y lo maleado que los caracterizó desde los primeros toquines. Compa Adrián no es mucho de palabras, pero cuando agarra la lira, se deja venir con todo. Del otro lado del escenario, haciendo sonar el acordeón como si fuera una extensión del alma, estaba Jesús Efrén Noris Vega, conocido como Efrén Noris. Otro fundador de la agrupación, el Efrén fue clave para amarrar ese sonido norteño con sabor sierreño. No se sabe mucho de él en los últimos años, pero su legado en los primeros discos quedó marcado. Y para que la base retumbara como Dios manda, entró en la ecuación el bajista Adolfo Cordero Valdés, o simplemente Compa Fito. Hola, pues mi nombre es Adolfo Cordero, me dicen el Fitón, toco el bajo con Tres de la Sierra, soy nacido en Nogales, Sonora, México.
Él es de esos músicos que no necesitan gritar para hacerse notar. Con su bajo marcando el ritmo, el grupo encontró el equilibrio justo entre rudeza y armonía. Hasta el día de hoy, Compa Fito sigue con ellos, fiel a la causa traviesa. Estos 4 fueron el núcleo, los fundadores, los que arrancaron con la idea loca de contar historias cantadas, aunque eso les costara controversias, rumores o incluso amenazas. Porque sí, cantar verdades incomoda, pero también vende. Y eso, los traviesos lo aprendieron desde el primer palomazo. Por más grande que perder un padre, dijo un buen amigo. Y aunque después vinieron más músicos a meterle sazón al caldo, esta primera alineación fue la que puso la semilla del impacto musical que se vendría después. Ellos le dieron cara al grupo, pero también lo encaminaron a convertirse en leyenda o en problema, según quien los escuche. Pero como en toda buena historia de corrido, después de los fundadores vinieron los refuerzos. Porque los años pasaron, los escenarios se hicieron más grandes y la banda necesitaba crecer. Así que los Traviesos de la Sierra comenzaron a sumar caras nuevas, voces frescas y estilos distintos que terminaron por darle otro giro a su sonido. Uno de los primeros en integrarse fue Javier Noel Chávez Leiva, conocido en el bajo mundo musical como Nico. Oye el charro sin bigote, que a su potro se aferraba, ese que salía del monte. Este compa llegó en 2013 con la misión de enriquecer el estilo de la banda. Y no llegó con las manos vacías, traía técnica, ganas y una vibra que se notó desde sus primeras apariciones. Nico ayudó a que el grupo no se quedara estancado en lo que ya sabían hacer y le metió modernidad sin perder el filo callejero que los caracterizaba. Pero el que sí llegó a causar revuelo fue Iván Antonio, alias El Chato. Un vocalista con experiencia, voz potente y pasado con otra agrupación llamada La Banda. Saludos mi gente, yo soy Iván Antonio, soy nacido por allá en un pueblo de Guasave, Sinaloa, León Fonseca. Según se cuenta, El Chato entró como quien no quiere la cosa, primero acompañando, luego echándose unas rolas y, cuando menos lo pensaron, ya era uno más del clan travieso. Y como en la sierra no puede faltar el acordeón, llegaron no uno, sino 2 nuevos acordeonistas que terminaron de sellar la evolución musical de la banda. El primero es Martín Ondiveros, originario de Las Ánimas, allá por el sur de Navojoa, Sonora. Desde chavito, como a los 7 u 8 años, ya le daba al acordeón y cuando se subió con los traviesos, lo suyo fue puro sentimiento y precisión. Soy de La Boca, Guatabampo, Sonora, y aquí andamos echando el acordeón, 12 Traviesos de la Sierra, muy contento aquí echándole ganas. El segundo es Manuel, que viene desde Guamúchil, Sinaloa, tierra de músicos de sangre. También acordeonista, Manuel vino a reforzar y complementar dándole más cuerpo y versatilidad al sonido del grupo. Entre él y Martín, los teclados del acordeón se convirtieron en un duelo de talento que en vivo se disfruta a lo grande. Mi nombre es Manuel Higuera y toco el acordeón en el grupo y pues yo me inspiré por parte de mi papá a tocar el acordeón, el instrumento ese, y mi papá está en el... Y para rematar este combo, apareció también Gabriel, mejor conocido como Compa Cuate, encargado del requinto. Con su toque agudo y rítmico, Compa Cuate se volvió ese ingrediente final que hacía falta para que la mezcla musical de los traviesos sonara más potente y profesional sin perder el toque callejero. Así, entre fundadores y nuevos integrantes, los Traviesos de la Sierra pasaron de ser un cuarteto con sueños a un colectivo con estilo propio. Y aunque muchos pensaban que los cambios les iban a quitar el sabor, lo cierto es que los hizo sonar más completos y más peligrosos. A revivir los tiempos de antes, de mes en mes a recorrer. Aquí es donde la cosa se pone buena, compadres y comadres, porque una cosa es tener buenos músicos y otra muy distinta es tener un estilo que te haga inconfundible. Y si algo lograron los Traviesos de la Sierra, fue precisamente eso, crear un sello que sonara auténtico, directo y sin rodeos, como si cada rola saliera del corazón o de un expediente policíaco. Desde sus primeros temas, el grupo dejó claro que no venía a cantar sobre corazones rotos ni flores marchitas. Lo suyo era el corrido alterado, sin maquillaje, con historias crudas que hablaban de lo que muchos callaban. Y como dijo Villa, tengo lista mi cuadrilla para la revolución. Las letras que salían de la pluma de Compa Chente tenían nombres, apodos, traiciones, armas, huidas y lealtades que valían más que el oro. A veces parecían cuentos, a veces verdades disfrazadas, pero siempre tenían ese toque callejero que hizo que su público dijera, eso sí me representa. Y no era solo lo que decían, sino cómo lo decían. Las letras estaban llenas de picardía, lenguaje regional y frases que se te pegaban al cerebro. Usaban palabras del rancho, del barrio y hasta del bajo mundo, pero sin perder ritmo ni coherencia.
Y aunque más de una vez los quisieron censurar por hacer apología, ellos respondían con más música. Todas las rolas llevan un mensaje que obviamente te vas a identificar. Si estás chavalo, estás una edad media o mayor, la verdad pues te va a llegar el tema. Si perdiste a alguien que muy, muy querido por ti, la verdad te va a llegar el tema. Porque el corrido es narración, y la vida en la sierra también merece banda sonora. Pero no todo era pólvora y pasajes turbios. De repente se aventaban canciones más suaves, con tono reflexivo o hasta romántico, sin perder la esencia norteña. De esos temas que igual te hacen brindar con tus compas o llorar con la botella en la mano. Y ahí fue donde demostraron que sabían balancear la balacera con la melancolía. Otra cosa que los hizo conectar con la raza fue su presencia en vivo. En el escenario, los Traviesos no eran solo músicos, eran contadores de historias. Cada canción iba acompañada de una mirada, un gesto, una pausa, como si te estuvieran contando un secreto al oído. Escribí cada renglón, escuché esta melodía. Su carisma era tan fuerte como sus guitarras, y eso les abrió puertas en ferias, bailes y escenarios grandes, tanto en México como en el Gabacho. Y claro, no podemos olvidar que mientras otros grupos se iban por lo comercial, ellos se mantuvieron con un pie en la calle. Por eso, aunque no sonaban en todas las radios, sonaban fuerte en las camionetas, en las fiestas privadas y, sobre todo, en el corazón del público que vive la vida al ras del suelo. Así fue como se ganaron al pueblo, con sinceridad y con la promesa no escrita de que mientras hubiera historias reales que contar, los Traviesos de la Sierra no se iban a quedar callados. Y ahora sí, mi gente, prepárense porque vamos a echarle un ojo a los discos que soltaron los Traviesos de la Sierra, y como cada uno fue marcando un capítulo distinto en su historia. Porque aunque muchos los conocieron por una rola viral o un corrido alterado, lo cierto es que su discografía está llena de evolución, golpes de suerte y, claro, uno que otro trancazo musical. Cantamos de todo, cantamos del papá, del rancho, la mamá, del documentado, cantamos y el corrido, el narcocorrido. Su historia discográfica arranca con fuerza en 2013, cuando lanzaron Así es mi cartel y Plan B, ambos bajo el sello del Records. Ahí destacaba la rola Recordando a mi padre, esa que les estrujó el corazón a muchos. Ahí mostraron de qué estaban hechos, letras crudas, historias callejeras y un estilo que no pedía permiso. Desde ese entonces, se notaba que no iban a ir por la ruta comercial, sino por la vereda brava. Después vino el disco A ver qué opinan de 2015, que también salió en versión deluxe, y con el que se consolidaron como narradores del rancho. En ese álbum ya había más producción, más detalle en los arreglos, y un manejo más fino de la controversia. Las letras seguían picantes, pero con melodías más trabajadas. Ese mismo año, remataron con Los días de ayer, un disco más nostálgico que no dejó de lado el sabor a sierra. Fueron duras las jornadas, trabajando allá en el... Ya para 2016, soltaron Alto al fuego, donde se notó una mayor madurez musical. Aquí los Traviesos le bajaron un poco al tono agresivo y exploraron sonidos más estilizados, sin dejar de ser ellos. Uno de los discos que marcó una etapa distinta fue Mejora en los vidrios en 2017, que salió bajo su propio sello TDLZ Records. Fue como decir ya no necesitamos disquera, nosotros mandamos aquí. A partir de ahí, comenzaron a tener más libertad creativa y a publicar con más control. En ese periodo también se les empezó a ver más activos en redes y plataformas digitales. No tiene sentido, es como ir de compras al mero desierto. Y en 2019, llegó un álbum que dio mucho de qué hablar, Solo contra el mundo. En ese material venía la canción que hablaba de un matón a sueldo, una rola que, aunque generó controversia, dejó claro que no iban a suavizar su estilo para caerle bien a todos. La canción es una narración intensa desde la voz de un gatillero, con detalles que sacuden y generan debate. No es para cualquiera, pero sí dejó huella. Ya más recientes, en 2021 soltaron Trocas empolvadas y en 2023 regresaron con fuerza con Si te late y Pobrecito mi patrón. Tenemos tantas cosas en común y tantos besos invertidos. Luego vino Cruzando la Frontera en enero de 2024, y para diciembre de ese año soltaron Adicto, seguido por su más nuevo lanzamiento en 2025, Gracias Ma, además de sencillos como Egoísta, Tablas y El carro de las nieves. Así, disco tras disco, los Traviesos fueron armando un catálogo que refleja su crecimiento, sus caídas y sus victorias.
Del corrido crudo pasaron a las baladas norteñas y aunque siempre se han mantenido con la esencia de barrio, supieron darle forma a una discografía que ya se puede considerar de peso dentro del regional mexicano. Ojalá un día nos venga a pedir perdón. Y mi gente, aquí es donde la cosa se pone sabrosona, porque no todo en la vida de los Traviesos de la Sierra ha sido aplausos y rolas pegajosas. Como buen grupo del regional alterado, también han tenido sus pleitos, sus rumores de pasillo y sus momentos de escándalo. Porque cuando le cantas a la calle, a los negocios turbios y a los que mandan sin uniforme, tarde o temprano la vida te cobra factura. Una de las polémicas que más ruido ha hecho es la constante sospecha de que algunas de sus canciones están demasiado bien informadas. ¿Y eso qué significa? Pues que muchos aseguran que las letras no son solo ficción, sino relatos disfrazados de la vida real. Historias con nombres, situaciones y referencias tan precisas que parece que alguien de adentro les está soplando los datos. Esto ha hecho que más de uno les ponga la lupa encima, y no precisamente la prensa. Pero eso no es todo. Y digo, vamos sobre los pinches corridones. Y le tiramos corridos y le variamos la romántica, la rancherita, de todo, pues le damos vuelta. Pero sí, esas historias yo creo que cuando estamos arriba en el escenario y no, pues de repente nos ponemos bélicos un ratito y se siente chingón, pues. También se ha hablado mucho de las idas y venidas de integrantes, especialmente de los que entraron, brillaron poquito y luego desaparecieron sin dejar rastro. En algunas entrevistas, los mismos miembros del grupo han dicho que no todos los que pasaron por la agrupación eran gente de confiar. Esto hizo que la raza comenzara a sospechar que hubo traiciones internas, diferencias fuertes y hasta amenazas veladas entre los músicos. Pero como buenos sinaloenses, todo lo manejan con esa sonrisa de aquí no pasó nada, aunque, para muchos, los corridos digan otra cosa. Otro punto caliente ha sido el uso de ciertos títulos en sus discos y canciones. Por ejemplo, cuando lanzaron la canción que hablaba de la vida de un matón, muchos medios se les fueron encima acusándolos de glorificar la delincuencia. Aplaudido por los jefes, apoyado por sus plebes, el muchacho poco a poco. Los Traviesos, por su parte, siempre se defendieron diciendo que ellos solo cuentan lo que ven, lo que oyen y lo que viven en su entorno. Y aunque en parte puede ser cierto, también es verdad que ese tipo de letras les trajo problemas para presentarse en algunos eventos o ciudades. No faltaba el alcalde persignado que cancelaba su tocada de última hora por seguridad. Y como si fuera poco, han surgido rumores de vetos disfrazados. Algunos promotores aseguran que hubo momentos en que a los Traviesos les cerraban las puertas en ciertas plazas, no por falta de talento, sino por temas delicados. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo piensan, el contenido de sus canciones incomoda, y más de una autoridad prefería no tenerlo cerca. Pues tratamos de no ofender a nadie. A lo mejor los corridos, narcocorridos, de hecho, en cualquier nota del diario te va a salir, del diario en el periódico, o sea, es el mismo que tú a lo mejor. Aún así, la banda siguió grabando, presentándose y subiendo a redes, como si nada. Y claro, no podemos olvidar las supuestas rivalidades con otras agrupaciones del mismo género. Aunque no se han dado nombres, los fans siempre andan haciendo comparaciones con otros grupos alterados y se dice que más de una vez se han lanzado indirectas en los escenarios o en redes. Un saludo disfrazado por aquí, un corridito sospechoso por allá y la gente, encantada. Pero como buenos traviesos, en vez de salir a aclarar o desmentir, ellos se callan y graban otra rola. Porque si algo les gusta, es dejar que la música hable por ellos. En un poquito de vergüenza, no se me pongan enfrente. Y bueno, compadritos, llegamos a esa parte de la historia donde todos se preguntan lo mismo, ¿y qué fue de los Traviesos de la Sierra? Porque sí, hubo una época donde sonaban por todos lados, donde sus discos se pasaban como contrabando entre los fans, donde sus letras eran himnos para los que vivían la vida sin censura, pero últimamente, la cosa se ha puesto más calladita. ¿Desaparecieron? ¿Se pelearon? ¿Se fueron a la congeladora? Pues la respuesta, como buena novela grupera, no es tan sencilla. Lo que sí sabemos es que varios de los miembros fundadores, como Compa Chente, Compa Adrián y Compa Fito, siguen firmes en la agrupación. En una entrevista reciente, se les vio presentes y hablando con soltura de sus experiencias, su evolución y los proyectos que aún cocinan tras bambalinas. Mi Compa Chente, compositor, también tiene sus travesuras. Eso deja claro que la banda no ha desaparecido, pero sí ha bajado el ritmo. También estaban ahí Iván el Chato, Martín Ondiveros, Manuel y Gabriel Compa Cuate, mostrando que el equipo sigue armado y con pila.
pero ya no están tan expuestos como antes, ni tan metidos en la polémica. Muchos se preguntan, ¿será estrategia? ¿Será madurez? ¿O será que el negocio ya no es tan rentable como antes? Algunos fans comentan que hubo un tiempo donde las redes sociales del grupo estuvieron medio apagadas, sin tanta actividad ni estrenos. Otros aseguran que eso solo fue parte de una pausa creativa para reorganizarse. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de otros grupos del regional que se reinventan con fusiones, colaboraciones o reggaetón disfrazado, los Traviesos han preferido mantenerse fieles a su estilo. Esa lealtad al sonido de origen tiene su precio. Por un lado, los fans de Hueso Colorado lo siguen respetando, y sus corridos siguen siendo reproducidos por millones. Ve por unas copas y te late, y luego vemos. Pero por otro lado, también han quedado un poco al margen del foco mediático, de los festivales masivos y de las disqueras grandotas que prefieren contenido más comercial. Algunos rumores incluso apuntan a que hubo roces internos sobre el rumbo musical que debían tomar. Que si debían suavizar el tono, que si era momento de grabar más temas románticos o de plano darle paso a nuevos talentos. Pero hasta ahora, no hay confirmación oficial de ninguna ruptura ni retiro. Lo que sí se puede decir es que no están disueltos, pero tampoco están en su punto más alto de actividad. Parecen estar en una etapa de bajo perfil, quizás preparando el siguiente golpe o simplemente cuidando su legado sin forzar el regreso. Porque en este negocio, más vale ausentarse con respeto que quedarse hasta el olvido. Mucha gente ha dado con nosotros por el tema de que perdió a su papá. Entonces yo siempre he dicho, preferiría nunca haber funcionado en la música, pero que haber tenido a mi papá vivo. Y quién sabe, a lo mejor cuando menos lo esperemos, sueltan una rola que otra vez ponga a temblar a medio mundo. Porque si algo han demostrado los Traviesos de la Sierra, es que pueden estar callados, pero nunca acabados. Y así llegamos al cierre de esta historia que huele a sierra, a tierra mojada y a acordeón bien afinado. Pero como todo buen relato grupero, hay una pregunta que se queda flotando en el aire: ¿los Traviesos de la Sierra son una leyenda del corrido moderno, o solo fueron una moda pasajera que ya dio lo que tenía que dar? Porque si uno escucha a sus fans, esos que siguen poniéndolos a todo volumen en la troca o en las pedas familiares, la respuesta es clara: son leyendas, compa. Y no es para menos. Ellos le cantaron a un estilo de vida, le dieron voz a los sin voz, y retrataron como pocos lo que pasa en los caminos polvorientos de México. Semáforo, en lo que te da del rojo para el verde, vas a ver muchas cosas, entonces simplemente es un complemento de un solo día o 3 horas, y lo miras, nomás lo complementas como si fuera un solo semáforo y es lo que sale. Sí. Para su público fiel, los Traviesos no se escuchan, se sienten. No se olvidan, se viven. Pero del otro lado están los críticos de siempre, los puristas del regional, los que acusan que su música no tiene valores, que promueve una imagen equivocada, o que se quedaron encasillados en el corrido alterado sin crecer musicalmente. A ellos no les gusta que las letras sean tan directas, que el estilo sea tan rasposo, o que el mensaje no sea tan positivo. Incluso hay quienes los han tachado de mal ejemplo, aunque eso no haya frenado sus millones de reproducciones. Y aquí es donde entra lo sabroso del dilema: mientras unos los culpan por normalizar temas tabú, otros los aplauden por no tener pelos en la lengua. Porque lo que para unos es apología, para otros es realidad pura. Nosotros no somos una persona que nos gusta, o una agrupación que nos gusta vivir de la polémica, y como siempre hemos demostrado ese tema, que no nos gusta vivir de la polémica. Sí. Y esa es justamente la línea peligrosa y adictiva donde se movieron los Traviesos, sin pedir permiso. También hay quienes dicen que, si bien no revolucionaron el género, sí fueron pieza clave para una generación de agrupaciones que vieron en ellos una inspiración. De hecho, varios grupos nuevos han adoptado el mismo estilo de acordeón picante y voz de barrio que ellos patentaron desde el primer disco. O sea, que aunque no estén sonando diario en los charts, su huella está por todas partes. Y aunque hoy no figuren en alfombras rojas ni tengan a la prensa detrás de cada paso, en los rincones donde se vive el regional sin filtros, esos donde el corrido aún se canta con respeto, su nombre sigue presente. Entre la bola, también de una vez por todas. Hay chavillos que no habían nacido cuando ellos empezaron, y ya andan cantando sus rolas con los ojos cerrados. Entonces, ¿leyenda o moda? Pues depende de a quién le preguntes. Lo que es un hecho es que están dejando huella.
que sacude al género con su estilo directo, que dividen opiniones y que hoy forman parte del mapa sonoro de una generación que buscaba música con agallas. Así que ya sabrán, cuando escuchen una guitarra pesada, un acordeón afilado y una letra que no se anda con rodeos, probablemente haya un travieso detrás. Y ahora sí, mi raza, ya les eché todo el rollo al sartén. Desde los fundadores originales hasta los rumores que les pisan los talones, pasando por discos prohibidos, aplausos de los fieles y críticas que arden más que chile con limón. ¿Tú qué opinas? ¿Son íconos de la neta cruda o puro escándalo disfrazado de música? La tiene tu orgullo. Déjamelo en los comentarios, que aquí el chisme se cocina entre todos. Dale like si te quedaste con la boca abierta, suscríbete si quieres más historias que no te van a contar en la radio y activa la campanita para que no te agarren en curva. Esto fue Las Intrigas de Gerberín, donde hasta el corrido más bravo tiene su lado sabroso. Nos vemos en la próxima. Adiós.